inquietudes, no tengan miedo, si quieren lo escriben por mensaje, para que interrumpan. Entonces vamos a ir viendo todos los contenidos que se abordaron en la primera examinación, ya que muchas preguntas de la primera examinación se repiten en las examinaciones siguientes, ¿ya? Y ya que la próxima semana también está el simulacro, entonces para que también ahí les pueda ir mejor, puedan llegar más seguro a la examinación, y porque al final todas las preguntas del simulacro son parecidas a la examinación, entonces para ir reforzando más aún, ¿ya? Así que lo importante es que pregunten y resuelvan sus inquietudes, ¿ya? Ok, gracias. Yo tengo una primera pregunta, no sé si la puedo poner. Sí, Estoy con el nosotros, mira, un momentito, les cuento más o menos lo que tenemos pensado nosotros, sí. pero podemos verle en primer lugar sus preguntas que tengan de antes. Miren, nosotros trajimos una presentación con la información sobre las preguntas que les aparecieron en el examen, no la pregunta precisa porque no la tenemos, sino las tareas evaluadas, como les enviaron a ustedes, sí. Y el porcentaje de logro del curso para cada una de las preguntas. Y a partir de eso, queríamos ir reforzando un poco en los contenidos relacionados. Pero si tienen algunas preguntas previas, partamos con eso, no hay problema. Bueno, como yo le estaba diciendo, estoy con el libro abierto. ¿Sí? Porque tengo, no sé si yo no logro entender esta parte de la cadena alimentaria, y el tramo alimentaria en la página en el libro 7, la página 27, que eso dice trama alimentaria. Y aparecen gaviotas, o sea, aparece arenque, unos peces, caballa, y eso, y dice, la flecha la lleva hacia gaviota, consumidor terciario, dice. ¿Usted debe Sí. ¿Me hago entender? Sí, mire, bueno, eso es un contenido que nos falta por ver todavía, así que es normal que estén perdidos en esa materia, porque es justo una de las 2 últimas clases que vamos a tener. Que esa pregunta nos apareció. Claro, sí. Yo recuerdo que nos apareció y ahí yo me estuve complicada. Claro, miren, si quieren, vamos al tiro a lo que tenía sobre eso para poder ayudarnos un poquito con las imágenes. A ver. Aquí, sé que no es la pregunta que les apareció, pero sabemos que hubo una pregunta, 2 preguntas en realidad en la prueba, al parecer, sí. Donde tenían que reconocer el rol de un organismo en una cadena alimentaria. Bueno, claro, entonces aquí tenemos un ejemplo de cadena alimentaria. En las cadenas alimentarias, que también se llaman cadenas tróficas, las flechas, aquí por ejemplo las tenemos en color azul, muestran el flujo de materia y energía entre unos organismos y otros. Y ese flujo se produce a partir de la alimentación. Entonces, por ejemplo, en la cadena que tenemos aquí en la imagen, bueno, siempre vamos a tener unos organismos que son los productores, son organismos que se llaman también autótrofos, que eso lo vamos a ver también en otra pregunta, que son los que realizan la fotosíntesis y son capaces, a través de ese proceso, de producir su propio alimento. O sea, no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Eso pasa con las plantas y con las algas, que no necesitan alimentarse de otros. Por eso las flechas parten desde la planta, que son organismos productores, o autótrofos porque se alimentan a sí mismos, a partir de algunos elementos que toman del aire, pero no de otros alimentos. Y entonces ese sería el primer nivel de la cadena, los organismos productores. Estos organismos, las plantas, sirven como alimento para otros que son los consumidores primarios, que son animales herbívoros. Por ejemplo, aquí, un ratón, en la imagen que yo tengo. En el libro, en la cadena que estaba viendo usted, ¿cuál sería el consumidor primario?
Consumidor terciario, consumidor primario sería de animales de plancton, dice. Plancton, claro. Plancton. Y Claro, aparece, aparece ballenas, dice. La flecha indica está indicando hacia las ballenas, ¿está bien? sí, ¿sabe qué? Dígame de nuevo cuál era el libro que estaba viendo para así ver también esa cadena. El tomo número 7 ¿Sí? y página 27. Ya, lo voy a ver aquí también. Sí, porque a lo mejor Claro, para tenerlo más claro. dice trama alimentaria. Claro, sí, ya estoy ahí. Y ahí, a ver. Ahí. Bueno, y después lo pueden ver según las indicaciones de María Cristina, claro. Aquí tenemos una trama alimentaria marina, donde los productores son algas, son las algas del plancton. Y esas algas sirven como alimento para unos consumidores primarios, que en este caso son los animales del plancton. Y sin embargo, en la cadena que tenemos nosotros aquí en la presentación, son los ratones. A su vez, en la cadena de la presentación, los ratones sirven como alimento para otro animal, que en este caso sería la serpiente, que es un consumidor secundario. Sería ya un animal carnívoro porque se alimenta de otro animal. Y generalmente puede haber hasta un consumidor terciario, que aquí en nuestra cadena es el búho. En el caso de la trama alimentaria del libro, son otros peces de mayor tamaño que se alimentan de los anteriores. Sí. ¿Ya? Entonces las flechas siempre muestran la dirección del alimento y siempre vamos a tener un productor, que es una planta o un alga, o el fitoplancton, que son los organismos que a través de la fotosíntesis producen su propio alimento y sirven como alimento a los otros organismos de la cadena. Primero los organismos herbívoros y después los carnívoros. Y en ese orden tenemos entonces productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. ¿Ya? Y pueden aparecer como aquí que tenemos abajo lo que aparecen como biorreductores, que en realidad normalmente se habla de organismos descomponedores, que son los que transforman la materia orgánica de todos esos seres vivos ya cuando están muertos o de sus desechos, y ponen las sustancias a disposición de las plantas otra vez para que las puedan volver a utilizar. ¿Sí? Entonces empieza la cadena, desde donde empieza la planta, vamos, la cadena. Claro, claro. Las plantas o las algas siempre son los productores y de ahí parte, porque ahí se crea el alimento. Utilizando la energía del sol, se crea la materia orgánica que después va pasando a los otros eslabones de la cadena. Y en este caso, como dice acá, consumidor primario, animales del plancton. Esa es la cadena, el comienzo, ¿cierto? De acá. Sí, lo que pasa... Porque esto no apareció en la prueba. Sí. Sí, es que esta que tienen en el libro es una trama, también se llama red, que es un poco más compleja porque tenemos varios organismos que ocupan el mismo nivel. En vez de haber solo uno de cada tipo, hay varios. Sí. Pero igual tenemos que ir siguiendo la cadena, desde el productor al consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. En este caso hay más consumidores secundarios y más consumidores secundarios. Sí. Pero siempre los consumidores secundarios se alimentan de los primarios y los terciarios se alimentan de los secundarios. ¿Sí? Ya, ahí está. Sí, ahí sí. Gracias, profesor. Juan Piña levantó la mano. No sé si quiere hacer una pregunta relacionada a esto. Profe, mira, lo que pasa es que a mí también en esa pregunta me fue mal, pésimo, porque yo puse otro consumidor primario. ¿Ya? Creo que puse el lobo marino, algo así que salía ese día. Sí. Sí, me fue mal y la pregunta mía, es si la prueba que viene va a ser parecida, similar o va a ser la misma. Y miren, eso nosotros no lo podemos saber con seguridad. Supuestamente las pruebas deberían ser similares, pero distintas. Pero por nuestra experiencia, en general, la segunda prueba es diferente a la primera. Las preguntas son otras, aunque los contenidos sean más o menos los mismos.
Y en la tercera, que ojalá no tengamos que llegar a ella, las preguntas son las mismas o muy similares a las de la primera oportunidad. Eso tiende a pasar, pero la idea es que ahora nos preparemos para la segunda, considerando que va a ser parecida, pero no necesariamente van a ser las mismas preguntas que les aparecieron ahora. Pueden aparecer otras preguntas de las que hemos estado viendo en clases o preguntas parecidas sobre los mismos temas. Pero nada fuera de lo que hemos visto. Y bueno, nada fuera de lo que hemos visto y lo que nos falta por ver, que en realidad ya va siendo poquito. Pues nos queda, por ejemplo, este tema que hemos estado comentando un poco ahora, y lo que tiene que ver con la fotosíntesis, y también los temas relacionados con la contaminación del aire, el efecto invernadero, que también tenemos algunas preguntas aquí y las hemos visto en algún momento, pero no hemos tenido todavía la clase como tal. Ya, profe, gracias. Nada, a ti. Profesora Paula, había compañero también aquí en la página 26, antes de la 27, también dice, sale una cadena de noticias que es bueno revisarla y verla por si no aparecen ahora más completas las preguntas, o como dice usted, nos cambian las preguntas, o sea, tener bien claro de esta cadena, que yo creo que va a aparecer, porque... Claro, lo que aparece en la página 26 en realidad es una pirámide alimenticia o trófica. Sí. Pero se pueden encontrar también los mismos niveles, lo que cambia es la forma de presentarlo. Y fíjense ahí, bueno, tenemos varios organismos de cada nivel, pero tenemos como, igual que en este caso, unos productores, que son las plantas, los árboles, y después vienen los herbívoros. ¿Cómo podríamos llamar también a los herbívoros, según la nomenclatura que al parecer les apareció en la prueba? ¿Qué tipo de organismos serían los herbívoros? Organismos. Vean aquí también en la presentación. Después de los productores tenemos los productores. Consumidor primario, profe. Consumidor primario. Claro. Los herbívoros son consumidores primarios. Y después vendrían los carnívoros o... Sí, carnívoros. Consumidor secundario. Claro, o consumidores secundarios. Y aparece el que dicen los necrófagos. Sí, los necrófagos también son consumidores, pero son los que se alimentan de organismos muertos. Por eso aquí aparecen después. Sí. Pero normalmente no se suelen diferenciar así en las cadenas. Lo más probable es que a ustedes les aparezca una cadena donde hay un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario y puede ser que un consumidor terciario. Así parece que era la que apareció en la prueba. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda más sobre esto? Profe, entonces al final los consumidores primarios son los herbívoros. Claro, los herbívoros, porque se alimentan son los primeros consumidores que se alimentan de plantas. Después vienen los secundarios, que son los carnívoros, y los terceros serían como los carroñeros, esas cosas así. Claro, o también carnívoros, pero son carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Ya, profe, ya ahí tenemos la película más clara como es ahora. Sí, eso claramente no lo habíamos visto, así que es normal que no les fuera bien, a pesar de que bastantes las respondieron bien. Gisa levantó la mano. Gisa, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, buenas tardes. Hola, Gisa, cuéntanos. No sé si lo dijo, pero según estuve revisando, yo me equivoqué en la 24, que dice comparar a un organismo autótrofo y uno heterótrofo. Heterótrofo. Sí, justamente quería que pasáramos ahora esa pregunta, porque nos estábamos refiriendo a la anterior y a la siguiente, que eran la 23 y la 25 de la forma A. Pero esa otra pregunta, que era la 24 en la forma A o la 12 en la forma B, está muy relacionada. Y he mencionado también en algún momento esos conceptos. Creo que esta pregunta, por lo que me han comentado algunos, no les aparecía así, sino que les pedían comparar la alimentación de un helecho y un hongo, ¿puede ser? Algo así. Perdón, claro.
Algo así, sí. Claro, parece que de esa manera aparecía. Miren, lo que pasa es que todos los seres vivos se clasifican como autótrofos o heterótrofos. Trofo viene de alimentación, esa raíz. Y auto es a uno mismo, hetero, diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos autótrofos son los que se alimentan a sí mismos, producen su propio alimento. Como decíamos antes, las plantas, las algas y también algunas bacterias que se llaman cianobacterias. Son capaces de producir su propia materia orgánica utilizando solo la energía lumínica, agua y dióxido de carbono que obtienen del aire. Entonces, el helecho es un organismo autótrofo. Sin embargo, el resto de los seres vivos que no realizamos la fotosíntesis, como nosotros, los otros animales, los hongos y también muchas bacterias, son heterótrofos. Quiere decir que nos alimentamos de otros seres vivos, ya sean plantas o animales, pero necesitamos obtener nuestro alimento de otros organismos. Ya entonces, en ese caso, si hablaban del helecho y el hongo, el helecho es un organismo autótrofo que fabrica su propio alimento a través de la fotosíntesis, mientras que los hongos son heterótrofos, se alimentan de materia orgánica de otros seres vivos. Ya en esta pregunta sí se nota más que, porque, bueno, creo que además era una pregunta abierta, entonces se notan los resultados, que el porcentaje de logro fue muy bajito, porque era un contenido que no habíamos visto y aparte no tenían opciones entre las que elegir, entonces es difícil que alguien la respondiera bien, pero sin embargo alguien hubo, en cada una de las formas alguien la respondió bien. Pero poquitos. ¿Se entienden más o menos estas dos preguntas? Sí, profesor, más o menos sí. ¿El resto? Sí, súper claro. Sí, se entiende, se entiende. Ya, perfecto. Sí, lo entiendo. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que recuerden o que hayan visto a través de la revisión de sus resultados que tuvieron mala y no saben por qué? Para que vayamos empezando por esas. Sí, se habló también de la osmosis. Osmosis, sí. Y también nos salió eso. Sí, y también parece que un par de preguntas. Sí, y esto del libro 5, la página 49, estaba mirándola y tratando de entender, bueno, y viendo lo que nos pasó a usted, pero entró eso y entró también cuando nacen, cuando se hace la relación, ponían de rosas blancas y hacen ¿cómo es la palabra que se usa? La materia, no me acuerdo, pero esa... No, sí, sí, sobre las leyes de Mendel también. Veamos si quieren un poquito sobre la osmosis, porque también les aparecieron dos preguntas, así que es un tema importante, por lo menos en esta prueba que tuvieron. Ya. Y, bueno, la verdad es que aquí yo no sé, estas fueron las tareas evaluadas, analizar el efecto de la osmosis en una situación cotidiana y reconocer el resultado de un proceso de osmosis a partir de un esquema. Pero no sé exactamente cómo son las preguntas en sí. ¿Alguien se acuerda un poquito más de ellas? Era como lo que sale aquí en el libro, que una cadena, como, no sé si se ve, representada, había que como entender la gráfica y diciendo. Ya, ¿y era una pregunta abierta? No, como que, a ver, ¿qué ve en el dibujo representado? Algo así. Ya. ¿Qué molécula ve en el dibujo representada? Algo así, para no mentir, algo así. No me acuerdo exactamente, porque hay algunas que me recuerdo, pero era como, te ponían el dibujo y uno tenía que entender y qué entendió de este dibujo, por ejemplo. Ya. ¿Qué recuerdan? ¿Ustedes tienen más o menos clara la idea de lo que ocurre en la osmosis en general?
Eso ya sí es un tema que hemos visto, pero es un tema que Sí. vimos en una de las primeras clases y era una clase un poquito compleja. Sí. ¿Qué es lo que se mueve en la osmosis? ¿En qué consiste la osmosis? En medio interno de... Por ejemplo, aquí en estas animaciones que les he puesto yo, en, eso que aparece representado es, ¿de qué serán esas moléculas? ¿Alguien se acuerda? Como las moléculas del agua. Exactamente, claro. La osmosis siempre es un movimiento de moléculas de agua desde una disolución menos concentrada, que tiene menos concentración de soluto, hacia una disolución donde la concentración de soluto es mayor. Entonces, la osmosis tiende a equilibrar las concentraciones a los dos lados de una membrana. ¿Ya? Por eso es que tienen distinto efecto según la diferencia que haya entre ambas concentraciones. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, tenemos lo que representa son eritrocitos, que son glóbulos rojos, que están colocados en distintos tipos de disoluciones. Entonces, en el primer caso, la primera imagen de la izquierda, la disolución es hipotónica. Eso quiere decir que la concentración en la disolución es menor que la que existe en la célula. Entonces, como la concentración dentro de la célula es mayor, el agua tiende a entrar y por eso el primer glóbulo rojo se infla, ¿ya? Porque está en una disolución hipotónica y el agua se mueve hacia el interior. En la del medio, como la disolución es isotónica, quiere decir que las concentraciones en la célula y fuera de ella son iguales y por lo tanto la cantidad de agua que entran y que salen son similares y la célula se mantiene normal. Y en el último caso, la célula está en una disolución hipertónica. Entonces, quiere decir que la concentración de la disolución, la concentración de soluto es mayor que la que hay en el interior de la célula. Entonces, el agua sale y la célula se deshidrata. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros aliñamos una ensalada y transcurren varias horas, la lechuga, lo que tenga la ensalada, se pierde agua y por eso se pone fea, porque el agua sale desde las células hacia el medio, que tiene una mayor concentración de sal. Ya, entonces, me parece que movimiento de agua hacia donde la cantidad de soluto es mayor. Me parece que una pregunta era así que había que echarle como sal al tomate. Sí, ¿Y por qué echaba más agua? Algo así era. No me acuerdo muy bien. Sí, yo me estaba recordando que nos ponían ese ejemplo. Sí, tiene razón mi compañera. Sí. Claro, debe ser esa primera pregunta en la que dice que la tarea evaluada era analizar el efecto de la osmosis en una situación cotidiana. Debía ser esa, porque es el ejemplo típico. Entonces, claro, no sabemos exactamente cómo se lo preguntaban, pero tienen que saber que al echarle sal a la ensalada, el agua sale de las células y eso hace que se deshidraten. Ya, como dice uno que queda la lechuga como latiguda, o bueno, cualquier ensalada verde. Claro. Es la verdad que usamos todo normalmente en latiguda, pero es deshidratada. Sí, en realidad, claro, en realidad lo que pasa es que las células de la lechuga o de la ensalada que sea pierden agua. Ya. Debido al efecto de la osmosis. Al contrario ocurre si, por ejemplo, nosotros tenemos una lechuga que está fea porque lleva mucho tiempo en el refrigerador y está así como, bueno, como lacia, no sé muy bien qué palabra usan ustedes. Amarillenta se pone también, claro. Claro, al ponerla, nosotros podemos ponerla en agua y ahí se recupera. En ese caso ocurre la situación contraria, la colocamos en agua sola, no agua con sal, y como eso sería una disolución hipotónica, el agua entra a las células. Y así como que se pone de nuevo más firme. Y ahí era alternativa. Ya. El que la chuntó, el que no sé. Pero era con alternativa esa pregunta. Ya, sí, pues, hubo una buena parte que le achuntó. Sí. Tercera parte más o menos en cada caso. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda más sobre esta?
Ahora no, voy a conocer mi compañero. Ya, ¿cuáles fueron otras preguntas? Bueno, aquí una pregunta en la que, por cierto, le fue muy bien a la mayoría, fue esta en la que tenían que identificar la función del intestino grueso para la nutrición. No sé cómo era la pregunta tampoco en sí, si era de alternativas o era abierta, pero como ven, aquí en este caso los resultados fueron muy buenos, porque en uno de los modelos le tuvieron buena el 88% y en la otra el 90%. Ya, así que ese es un tema que parece que le resulta un poco más familiar. Les puse... ¿Qué función cumple el intestino grueso? Y o sea, había que poner completar todo. O sea, la pregunta las ponían y uno había que responder bien claramente. ¿Ustedes tenían que escribir la función? La respuesta, sí, la respuesta había que escribir, la pregunta la ponían y había que responderla. Y en otra parte también salía un dibujo con la parte torácica. Es lo poco que me acuerdo. Ya. Identificar. Roger pregunta si es donde pasan los nutrientes a la sangre. Pasan nutrientes a la sangre en el intestino grueso, pero donde pasan fundamentalmente es en el intestino delgado. En el intestino grueso, sobre todo, se absorbe agua y se forman las heces, porque es el último segmento ya del aparato digestivo. A ver, me alcanza a ver bien aquí. Dice que la pregunta decía ¿en dónde se producen las proteínas? También. Pero esa... Síntesis de proteína. Pero esa era... Es de otra área. Esa sería una pregunta sobre el retículo endoplasmático rugoso, quizás, donde se producen las proteínas. Sí, porque salía la palabra rugoso. Claro, yo creo que esa no es la pregunta a la que nos estábamos refiriendo, sino una pregunta sobre la célula, probablemente, donde preguntaban por la función del retículo endoplasmático rugoso. Y ahí es donde se producen las proteínas. Y había una que también tiene que ver con el hígado, parece que era, es donde todas dijimos que no fue bien esa parte, que usted nos rectificó en una clase que era el páncreas, que todos nos reíamos de la clase porque a todos se nos grabó esa parte. Sí, yo me acuerdo que dijeron cuál es una glándula anexa del sistema digestivo, parece, que era el páncreas. Sí. Ahí estamos seguros que en esa no fue bien, decíamos. Pero fueron pocas, yo creo, preguntas materia que no me he pasado, según yo, mi deber de acordarme. Lo que pasa es que faltó a lo mejor de mi parte estudiar más. Y como son palabras de repente que se confunden, hay muchas cosas que memorizar. Yo creo que por eso yo creo que tenemos que ahora memorizar más, de mi parte, estudiar más y acordarme de las palabras y las funciones que cumplen cada órgano, Claro. Como la cadena alimenticia, todo eso. Sí, porque son muchas cosas. Entonces, claro, aunque lo hubiéramos visto, es difícil que hubieran alcanzado a incorporar todo. Dice Miriam que preguntaba por la función del intestino delgado. Es probable que fuera eso, que aquí en las tareas evaluadas decía del intestino grueso, pero probablemente sí era eso y coincide con lo que decía Roger, porque en ese caso sí es donde pasan los nutrientes a la sangre. La principal función del intestino delgado es la absorción de nutrientes, que es el paso de los nutrientes desde el intestino hacia la sangre, para que puedan ser repartidos por el organismo. Bueno, en cualquier caso, no quiero confundir más con eso porque precisamente es una pregunta que respondieron bien casi todos. ¿Qué otra cosa? Que bueno, ya nos hemos desordenado un poquito y no vamos a ver, yo creo, todas las preguntas una por una, pero es más interesante que vayamos viendo así a través de las dudas que tengan. Leyes de Mendel. Ese yo creo que es un tema que también tenemos que seguir repasando.
disculpen que mueva tanto la presentación, pero No, ahí no se preocupen cuando paso así. Después se la puedo mandar, si me sirve. Y sobre las leyes de Mendel, como les decía, yo creo que es un tema que tenemos que seguir reforzando porque el porcentaje de logro igual fue un poquito bajo, pero en este caso tenemos que hacerlo a partir de ejercicios concretos. La verdad es que aquí no les traje un ejercicio, no sé exactamente tampoco cuál era el ejercicio que les apareció, pero sí que era, consistía en resolver un problema, y por lo que han dicho era sobre flores, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Y hablaba, ¿alguien se acuerda un poquito más de cómo era el ejercicio? A ver si recordamos un poquito algunos conceptos y vemos qué es en lo que se pudieron haber confundido. Sí, parece que era de las flores rojas con las flores blancas. Ya. Claro, Claro. ¿cuál de los dos mandaba más, por decirlo así? ¿Qué color? Ya. Al combinarlos, ¿cuál de los dos era el que iba a salir más sobresaliente? Esa fue la pregunta, parece. Sí, algo No así. así, no así como yo se la digo, pero es lo que yo recuerdo. Ya. Pero, ¿y les pedían, tenían que responder con un porcentaje? Sí, Sí. había que responder. O Ya. sea, estaban las alternativas, sí, Ah, ya. y uno tenía que saber cuál era, porque ahí yo también yo creo que me equivoqué. Claro, miren, ahí tienen que tener bien claro, o sea, tratar de identificar cuáles son, bueno, sí habla de conceptos como homocigoto y heterocigoto. Recuerden que un organismo puede ser homocigoto dominante u homocigoto recesivo o heterocigoto, ¿ya? Dependiendo de los alelos que presente. Por ejemplo, en ese caso de las flores rojas y blancas, normalmente el color blanco es la característica recesiva. Entonces, las plantas que tienen flores blancas son homocigotas recesivas. Y las que tienen flores rojas, no, depende cómo sea el tipo de herencia, pero podrían ser, si es como las leyes que hemos visto de Mendel, podrían ser heterocigotas o homocigotas dominantes. Dependiendo del cruce que les planteen, acuérdense de que es útil hacer una tablita de Punnett como la que tenemos aquí representada, para siempre que les hable de porcentajes. Porque a partir de eso tienen que ver cuál es el porcentaje en la descendencia para cada una de las características. Les digo, ahora no les puedo decir exactamente cómo era ese ejercicio porque no lo tengo claro, pero les recomiendo que revisen los ejercicios que vimos en su momento en clase y los traten de hacer de nuevo. Como les mandaron el consolidado con todas las clases, traten de ir a esa clase sobre las leyes de Mendel y volver a resolver ustedes los ejercicios a ver si son capaces de llegar a la respuesta. Y si no les resulta, nos preguntan. Me aparecía igual como acá del cuaderno que hicimos la materia y responder. Y después nos ponían el porcentaje, nos ponían el 25%, el 50% que se producía entre los dos colores. Ya. Era así. Entonces había que uno desarrollar el ejercicio prácticamente. Claro, claro. Por eso sería bueno que vuelvan otra vez a resolver los ejercicios para ver si son capaces de llegar a la respuesta que ya saben cuál es, pero tratar de hacerlo ustedes. Sí. Y si no, tienen también el video de la retroalimentación en la clase siguiente para volver a recordarlo. Una pregunta, profesora Paula. ¿Sí? En este caso, si ponen blanco y rojo, ¿qué predomina más? ¿El rojo en este caso? Si se juntan el blanco con el rojo, ¿cierto? ¿Porque es más fuerte o no? Generalmente se da alguna pista o se dice cuál es la característica dominante o se da alguna pista en el enunciado que nos permite saber cuál es. Pero por lo general el rojo es dominante sobre el blanco. Ante el blanco. Claro. Profesora. Sí.
Disculpe, Fabián Letelier, porque cuando es un homocigoto, ¿cómo es? Recesivo, ¿Sí? es... esperen, que no me acuerdo. Pero déjeme acordarme bien de la pregunta que le hace. Ya, no hay problema. ¿Algo más sobre esto mientras tanto? ¿Alguna duda concreta sobre las leyes de Mendel? ¿O sobre algún ejercicio que no les haya resultado? Okay, mientras voy a revisar un poquito. Podría ser. Una cosa, otro tema del que les aparecieron 2 preguntas también, que creo que en su momento no las supieron responder bien la mayoría, porque todavía no habíamos tenido esa clase, pero creo que en este caso ya lo tienen mucho más claro. Estas 2 preguntas que tenemos aquí las tareas evaluadas. Analizar cómo influye la altitud en la presión de la atmósfera y otra que era comparar las características del aire a diferentes alturas. Que creo que era una pregunta muy similar o igual a una que vimos después, donde hablaba de San Pedro de Atacama y otro lugar. Y les digo, creo que no las respondieron bien muchos en su momento, pero después de las clases sí que han respondido bien ese tipo de preguntas. Fíjense que es sencillo lo que tienen que saber sobre eso. A medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica disminuye, ¿ya? Porque es menor la cantidad de aire que tenemos sobre nosotros. Cuanto más arriba estamos, menor es la presión de aire. Y por eso es que tenemos problemas para respirar, porque la presión de oxígeno también es menor. Con cada respiración incorporamos menor cantidad de oxígeno. Por eso nos cansamos más, nos cuesta respirar más cuando estamos a mayor altitud. ¿Ya? Pero por lo que he visto, eso ya ahora lo tenían más claro. Sí, yo lo estuve viendo y ahora lo entendí y que lo fui leyendo, volví a pasar hasta lograr entender. Porque uno sabe que se marea, sobre todo cuando un avión, uno, bueno, se marea cuando va a, pero no a todas las personas les pasa eso y no entendía por qué pasaba eso. Claro, claro, depende, pues hay gente que se adapta con mayor facilidad. Sí. Pero en general nos afecta la altura por eso, porque disminuye la presión atmosférica. A ver, aquí, Roger, presión atmosférica de mercurio. Ah, no, lo que pasa es que en esta imagen aparecen 2 valores concretos de presión atmosférica. A nivel del mar existe una presión que es de 760 milímetros de mercurio. Esas son unidades para medir la presión. 760 milímetros de mercurio que equivalen a una atmósfera. Y más arriba, la presión atmosférica va disminuyendo. En el caso de la cima del Everest, que ya es la mayor altura que podemos alcanzar en la Tierra, la presión atmosférica es de 300 milímetros de mercurio, o sea que disminuye a menos de la mitad. Pero no es necesario que se aprendan los valores, solamente para demostrar que a mayor altura, menor presión. Pero esa pregunta no apareció tan bien exactamente cuando del viaje de, ¿cómo que era? Pero aparecía la misma pregunta que usted nos hizo en las clases. Sí. Apareció igual. Que les indicaba la altura a la que se encuentran 2 lugares distintos. Sí. Y les preguntaba qué diferencia existía en el aire de esos 2 lugares, sin considerar la contaminación. Era exactamente igual, se copiaron igual. Claro, la diferencia es que en el lugar que estaba a mayor altura, la presión atmosférica es menor. Yo creo que ahora nos va a ir bien y ahora no nos van a aparecer. ¿Ah? Bueno, estamos ya prácticamente en la hora de término de la clase, que siempre se nos pasa muy rápido.
Así que, bueno, yo esta presentación, si quieren, ya que se la he pasado algunas partes así muy rápido, si quieren se las puedo enviar por si les sirven las imágenes que hay, pero la verdad es que no es más que eso, es el análisis de los resultados con algunas imágenes relacionadas con las preguntas, pero no son las mismas preguntas. Pero sí, me interesa que aprovechemos los últimos minutitos que nos queden para ver alguna otra pregunta que puedan tener. No sé si Tomás se acordó de la duda que tenía sobre las leyes de Mendel, los homocigotos. Se lo juro que no, lo estoy ¿No? buscando y lo que es que los nombres, homocigoto recesivo, dominante y los otros no me acuerdo los nombres. Heterocigotos. Sí, miren, Heterocigoto. acuérdense, igual que vimos antes, hetero siempre es diferente. Claro, la pregunta de la prueba era que la flor era 75% como roja, así. Era homocigoto, algo así. Homocigoto recesivo. Claro, recesivo, algo así. ¿no? Claro, los homocigotos son los que tienen los dos alelos iguales, las dos letras iguales. Pueden ser homocigotos dominantes, si los dos alelos son dominantes, entonces nosotros los representamos con letra mayúscula, o homocigotos recesivos, si los dos alelos son recesivos, y los representamos con la letra minúscula. Y puede haber también heterocigotos, que son los que tienen un alelo dominante y otro recesivo, una letra mayúscula y otra minúscula. Claro, y eso es lo que tengo que repasar, por lo menos yo. Claro. Profe. Eso, como les decía, ojalá hacer nuevamente los ejercicios y a ver si pueden llegar a los resultados. Había una pregunta que decía, según la primera ley de Mendel, se dice que, y era como con alternativas. Sí. Por ejemplo, habían como hartas cosas que... Pero esa era la pregunta. Y eran con alternativas. En esa no había que resolver un ejercicio, era sobre la teoría de la primera ley. Claro. Eso. Ya. Y aquí tengo, profesora, ahora yo de todos los que nos mandaron para revisar las materias en que nos fue mal, y decía identificar la función del intestino grueso para nutrición. Después decía las dos, identificar la estructura que distinguen a los diferentes tipos de células eucariontas. La primera fue buena, la segunda mala, la tercera identificar la importancia de la fotosíntesis por los seres vivos. Claro. Todo eso, como les indicó Isaac la otra vez en el video, ustedes tienen que ir viendo así pregunta por pregunta qué es lo que tuvieron bien, qué es lo que tuvieron mal y sobre todo enfocarse en las preguntas que tuvieron malas y repasar esos contenidos, ver qué es lo que ocurrió y repasar. Y es que, como dice, comparar los productos de los procesos de la mitosis y la meiosis. Claro, esas son las dos formas de división celular, recuerden. Sí. Recuerden que en la mitosis se obtienen 2 células iguales y en la meiosis se obtienen 4 células que tienen cada una la mitad de cromosomas que la célula original y además son diferentes entre sí. Analizar el efecto de la homosis en una situación cotidiana. También claro, eso es lo que estuvimos viendo antes. Sí. La mayoría salió harto de la homosis y de la oogénesis. Su descripción, reconocer el proceso del proceso de oogénesis a partir de su descripción. Claro, recuerden que la ovogénesis es la formación de ovocitos. La formación. Es lo mismo que los óvulos. Ovogénesis. Génesis es formación. Es el proceso que ocurre, en este caso, en los ovarios, que permite que se formen los ovocitos. Y la aplicación de ley de selección de Mendel es la resolución de un problema simple de herencia. Ya. ¿Sí? Sí, lo que vimos ahora, entró todo eso, estaba en los 8. Ahí estuvo muy buena. Estoy viendo también el comentario de Marjorie, que dice que le costó algo del modelo cinético. ¿Puede ser este? Sí, bueno, esta es una pregunta también que tuvo muy bajo porcentaje de logro. Pero en una de las dos formas y en la otra la debió responder bien una persona. Profe. ¿Sí?
Sobre esta misma imagen que tiene usted aquí en la pantalla, yo le quería hacer una pregunta, porque había unas preguntas que salía, ¿qué reacción? Disculpe, realmente no recuerdo muy bien la pregunta, pero algo que sobre la tabla periódica, que qué reacción tiene un compuesto de metal con algo de cloro, algo así, que esa materia no la entiendo muy bien. O que qué pasa si tiramos un... Cloruro de cobre era. Claro, algo así, Claro. de cloruro de ¿El cobre. tipo de enlace del cloruro de cobre? Claro, ¿Puede ser? claro, qué es lo que pasa, en qué se transforma, y te hacen preguntas así. Yo en esa materia ya ahí soy obsoleto. En la tabla de Mendel, esas cosas sí sé algo un poco más pero sobre esto no entiendo Sí, nada. es complicado igual, claro, porque el parecer, y bueno, lo que decía aquí la tarea evaluada era que les pedía reconocer el enlace iónico en la sal cloruro de cobre. El cloruro de cobre, y aquí les puse la fórmula, que es CuCl2, o puede ser también CuCl, están los dos, son dos tipos de cloruro de cobre. Y bueno, este en particular es un compuesto iónico porque está formado por un elemento metálico, que es el cobre, y un elemento no metálico, que es el cloro. Cuando se unen un metal y un no metal, se forma un compuesto iónico. Los compuestos iónicos son sales que tienen una estructura cristalina, como lo que representa ahí la figurita que les puse. Por ejemplo, la sal común, que es cloruro de sodio, en vez de cloruro de cobre, también es un compuesto iónico. Ya, sin embargo, hay otro tipo de compuestos que son los covalentes, que son los que están formados por dos elementos no metálicos. Por ejemplo, el agua es un compuesto covalente. Tiene los átomos de hidrógeno y de oxígeno en el agua están unidos por un enlace covalente en lugar de iónico. Covalente. Claro, que es el otro tipo principal de enlace. Enlace. Y ya, ¿alguna otra cosita? No me quiero pasar mucho más de la hora que teníamos prevista. Profe, sobre esto mismo que estamos hablando, pero era como, ¿cómo se llaman los elementos estos que tienen núcleo, los electrones, los protones? ¿Y qué pasa cuando se le pasa algo así como un electrón a otro? ¿Cómo queda? No sé si me entiende la pregunta. ¿Reconocer la configuración electrónica de un gas noble? ¿Esa? Algo parecido, no sé si será eso, compañera, pero era algo así como, si en un elemento tenemos 4 electrones y en otro 3, ¿cómo lo podemos para que parezcan iguales? Algo así. No recuerdo muy bien que salía en la prueba. Ya, miren, esa es materia que está en el libro 1, que es sobre estos temas del átomo, los constituyentes del átomo. Lo que estaba comentando puede tener que ver con la formación de iones también, que se forman cuando un átomo pierde o gana electrones. Sí, profe, eso mismo, eso es lo que usted está hablando de. Perfecto. Entonces, eso, ¿sabe? Ahí, a través del libro 1 pueden repasar y las clases también correspondientes. Traten de ver, como decía antes María Cristina, leer los libros, hacer de nuevo los ejercicios dentro del tiempo que puedan conseguir. Y cuando haya cosas que no entiendan en concreto en los libros o en algún ejercicio que ya hayamos hecho, nos lo preguntan. Claro, dice la 16 decía reconocer el enlace iónico en la sal cloruro de cobre. Claro, cloruro de cobre, sí, pues probablemente les preguntaban qué tipo de enlace presentaba la sal, pero no estoy segura porque a veces no es tan igual lo que aparece como tarea evaluada y la pregunta que ustedes tenían. Miren, respecto a lo que decían antes sobre enviar la tutoría, yo les puedo enviar la presentación, pero la grabación yo creo que después Beatriz se la enviará.
Ya seguramente se les envíen las grabaciones de todas las tutorías de la semana. Igual que otras veces. En un formulario. Ya, y si les sirve que les mande esto con todas las imágenes, me lo dicen, yo se lo puedo mandar al WhatsApp y si alguien quiere se lo mando al correo. Y me avisan. Dice comparar a un organismo ya, voy a... autótrofo y ¿sí? heterótrofo. Voy a dejar de compartir ya, que van a ser casi las 9, pero no se preocupen. Les digo, les enviamos la presentación y para que ustedes sigan repasando también a partir de los resultados que cada uno tuvo en la prueba y cualquier duda nos pueden contactar. Y sobre todo, seguir participando de las clases. Recuerden que hoy se envió también una clase y en la medida de lo posible volver a repasar las clases anteriores que ya enviaron para tratar de resolver ahora todos los ejercicios bien. La próxima semana tenemos nuevamente simulacro. Así que ahí de nuevo van a poner a prueba todos sus conocimientos y vamos a tener también la oportunidad de repasar después en la retroalimentación varios temas distintos. Ya, profesora, muchas gracias por toda la ayuda que nos dio a las dos. Muchas gracias.